Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de corriente eléctrica, fuerza electromotriz y vamos a resolver el siguiente ejemplo. La caída de tensión total en una batería es de 240 voltios y la resistencia interna es de 12 ohmios. Si una carga de 650 coulomb pasa por la batería en un tiempo de 50 segundos, calcular la caída de tensión externa y la resistencia externa. Bien, tenemos una batería con una caída de tensión de 240 voltios y nos piden determinar la caída de tensión externa y la resistencia. Y para ello tenemos los datos de la caída de tensión de la batería, que es la total, de 240 voltios. Y también tenemos la resistencia interna, que nos va a servir para calcular la caída de tensión interna, que es de 12 ohmios. Y nos dan la carga que va a pasar por la batería de 650 coulomb en un tiempo de 50 segundos. Con estos datos de la carga y el tiempo nos va a servir para calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces nos piden calcular la tensión, la caída de tensión externa, que va a ser nuestra incógnita, y también la resistencia externa. Una vez calculado la caída de tensión externa, podemos determinar la resistencia externa. Entonces, primero vamos a calcular la intensidad de la corriente, que va a ser igual a la carga dividido entre el tiempo. Tenemos el dato de la carga y el tiempo. La intensidad será igual, reemplazando datos, carga, que es igual a 650 coulomb dividido entre 50 segundos. Y esto será igual, utilizamos nuestra calculadora, 650 dividido entre 50, tenemos igual a 13. 13 coulomb dividido entre segundos es igual a amperio. Ya tenemos la intensidad. Entonces, la caída de tensión interna será igual a la intensidad multiplicado por la resistencia interna. Reemplazando datos, vamos a tener la caída de tensión interna, la intensidad, que es igual a 13 amperios. 13 amperios multiplicado por la resistencia interna, que es de 12 ohmios. Y esto va a ser igual a la caída de tensión interna, 13 por 12. Vamos a tener 13 por 12, que es igual a 156. Amperios por ohmio es igual a voltios. Entonces, ya tengo la caída de tensión total y la caída de tensión interna. Tengo la fórmula de la caída de tensión total, que es igual a la sumatoria de la caída de tensión externa más la caída de tensión interna. Entonces, de aquí podemos despejar la caída de tensión externa, que será igual a la caída de tensión total menos a la caída de tensión interna. Reemplazando datos, vamos a tener la caída de tensión externa, que va a ser igual, la caída de tensión total es de 240 voltios, menos la caída de tensión interna que hemos calculado, que es de 156 voltios. La diferencia, tendré la caída de tensión externa, que será igual a 240 menos 156, que es igual a 84 voltios. Tengo la caída de tensión externa. Y también me piden calcular la resistencia externa. Entonces, sé que la caída de tensión externa es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia externa. Tengo la intensidad, tengo la caída de tensión externa, reemplazo en esta fórmula y voy a poder calcular la resistencia. Pero antes vamos a despejar resistencia externa, que va a ser igual a la caída de tensión externa dividido entre la intensidad. Ahora sí podemos reemplazar los datos y voy a tener caída de tensión externa, que es igual a 84 voltios dividido
entre la intensidad, que es de 13 amperios que hemos calculado. Y voy a tener 84 dividido entre 13. 84 dividido entre 13 va a ser igual a 6.46. 6.46. Y en este caso, voltios dividido entre amperios me da igual a ohmios. Entonces ya tengo la resistencia externa y también tengo la caída de tensión externa. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.